Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios y este tema que estamos desarrollando acerca de la integridad. Qué hermoso es poder pensar que nuestro servicio podrá tener límites, nuestro conocimiento del Señor podrá tener límites, nuestras capacidades podrán tener límites, pero lo que Dios pide de todos nosotros es que la integridad no tenga límites. ¿Qué es la integridad? La integridad es que vivamos lo que decimos, que actuemos como pensamos. La integridad es tener una sola forma de pensar, no tener un doble ánimo, no tener un doble discurso, no tener una doble acción, sino que realmente ser transparente, porque eso es lo que Dios está buscando de cada uno de los que queremos servirle. Cuando hemos analizado este tema, cuántas veces hemos hablado acerca de la transparencia delante de Dios. Los ojos de Dios revelan que nada nosotros podemos esconder, podemos estar mintiendo a otras personas, mintiendo en nuestro hogar, mintiendo en la iglesia, pero a Dios no le podemos engañar, y eso es verdad. No podemos engañar ni ocultar nada a Dios. ¿Cuántas veces en este tema hemos pensado en las grietas que puede haber, en las fisuras que puede haber, en las máscaras que puede haber? Si hoy estamos luchando contra un tema que tiene la integridad, es en primer lugar la doble vida que muchas personas, muchos cristianos tenemos. En segundo lugar, la gran problemática es los pecados escondidos que tenemos, los pecados mimados, los pecados que no podemos sacar de nosotros. ¿Cuántas veces ellos son los que hacen tropiezo y ponen tropiezo en nuestras vidas? Pero en tercer lugar, la motivación que realmente tenemos para servir al Señor, alabarle al Señor, las motivaciones erradas, los orgullos, los anhelos, las ambiciones. ¿Cuántas de estas cosas hacen que nosotros podamos confundir lo que pide Dios de nosotros, que es la transparencia, la falta de la hipocresía, lo que seamos transparentes delante de Dios y podamos cumplir de esta manera lo principal, lo elemental que Dios quiere, una relación íntima, tremenda, absoluta que tengamos con Dios. En esta hora y en esta etapa del estudio que quisiéramos realizar, quisiéramos bajar un ejemplo de la palabra de Dios para que podamos seguirlo, para que podamos aprender más de la palabra del Señor y poder aplicar este conocimiento a nuestras vidas. El personaje de la palabra de Dios que quisiera yo compartir con todos ustedes para tener esta idea de lo que es la integridad, la falta de una doble vida, la falta de un pecado escondido, la falta de una falsa motivación, es la figura de la antigüedad de Noé. Noé, muchos de nosotros lo recuerdan y muchos de nosotros podríamos hablar acerca de Noé y lo recuerda con el arca y lo recuerda con los animales, y cuántas veces en la escuela dominical lo hemos repetido y cuántas veces en nuestra mente ha venido la figura de Noé. Y no hace mucho tiempo hubo una película acerca de Noé, de este personaje, que yo quisiera traerlo a la mente en cuanto a la palabra integridad, porque Noé fue un hombre íntegro delante de Dios. En la Biblia, en Ezequiel 14:14, figuran 3 hombres que hablan acerca de que en un momento de sus vidas ellos se mostraron íntegros. Su justicia fue mostrada y su justicia hablaba de que ellos fueron íntegros delante de Dios. Esos 3 hombres son Job, Daniel y Noé. En primer lugar, Job
habla acerca de que él fue íntegro frente a los padecimientos que sufrió. Lo recordamos en nuestro estudio cuando Job perdió sus bienes, cuando Job perdió sus hijos, cuando Job perdió su salud. Qué tremendo fue todo aquello, pero sin embargo él señaló que nunca iba a perder su integridad, nunca iba a perder ser fiel a Dios, ser transparente delante de Dios, aún lo que las circunstancias del padecimiento que sufría, nunca iba a dejar a Dios de lado, sino que siempre iba a estar confiando que Dios le iba a restaurar toda su vida como lo hizo. El segundo nombre que aparece allí en Ezequiel 14:14 es el nombre de Daniel. Un hombre también, muchacho, un casi adolescente que fue desarraigado de su pueblo, de su lengua, de sus dioses, de su nombre, y que fue llevado a la corte en Babilonia. Y allí dice la Biblia, la palabra de Dios, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque si Job luchó contra los padecimientos, Daniel luchó contra los placeres de esta vida para poder ser íntegro delante de Dios. Dice, consideró en su corazón, confirmó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Evidentemente no quería contaminarse con la comida que comía el rey para ser limpio, para ser libre, para poder servir a Dios y para poder ser íntegro delante de la presencia de Dios. Y Dios lo levantó, Dios lo exaltó, Dios lo llevó a un cargo muy importante, porque la integridad fue premiada, porque la integridad es reconocida por Dios. Es decir, si Job sufrió o superó los padecimientos, Daniel superó los placeres que ofrecía Babilonia, pero nos queda la historia de Noé. Y si Noé es alguien que nos quiere enseñar de la integridad, es una persona que fue íntegra a pesar de las presiones que sufrió de un mundo que no le comprendía, no le entendía y no le creía a Dios. Vamos a abrir la Biblia, la santa palabra de Dios en esta hora, en este tiempo, para poder edificarnos y poder comprender lo que estamos diciendo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo número 6 de Génesis, porque Noé es un personaje importante, es un personaje que Dios usa para marcar el paso de una dispensación a otra. Es un hombre que utiliza para mostrar su juicio sobre la humanidad hacia otra. Y lo más importante que podríamos decir de la integridad, para poderle poner una enseñanza trascendental, es que la integridad salvó a toda su familia. Tal vez otros no nos conozcan tanto como nuestra esposa, como nuestros hijos, como aquellos que nos rodean, pero sin embargo, cuando uno vive la integridad señaló que toda su familia creyó y toda su familia se salvó por la integridad de un hombre como Noé. Fíjese lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, capítulo 6, el versículo número 5. Dice así la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Y dice la Biblia: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde los hombres hasta las bestias. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
El versículo 22 dice, e hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Porque el versículo número 8 dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Aquí tenemos la historia de Noé, y esta es la historia interesante de la salvación del mundo frente a una crisis mundial. Tal vez hoy estamos viviendo una crisis mundial. Como nunca hoy, la crisis mundial abarca esta pandemia que lleva al temor de las personas contagiarse, enfermarse y morirse. Pero no solamente esto lleva a una pandemia, sino que lleva a una cuarentena donde la gente comienza a ser encerrada en sus propias casas, comienzan las alteraciones de las relaciones interpersonales. ¿Cuánta gente está hoy no solamente con problemas interpersonales que se han agravado, que se han aumentado, que no tienen solución porque esos problemas no se pudieron solucionar nunca? Es decir, que no hay temor a la muerte, pero hay temor a estar solos, pero finalmente hay temor porque hay enfermedades psicológicas que han venido hoy para decir que el hombre está depresivo en medio de su casa, está dentro de su casa, pero está depresivo porque tiene miedo al mañana, tiene miedo al futuro, tiene miedo a la economía, tiene miedo a las crisis. Como nunca hoy la política mundial está en crisis, la gente está temblando porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana, no sabe qué camino vamos a seguir, y finalmente las personas están enfermas porque realmente hay alguna falta en el corazón, una falta de Dios, una falta de creencia, una falta de fe y una falta de esperanza que lo lleva a la desesperación completa. Como nunca hoy, dice la psicología ha aumentado, las consultas, ha aumentado la consulta de las personas que están deprimidas, que están depresivas, que están en el pozo de la desesperación. Como nunca hay en el mundo una crisis que nunca antes hemos vivido. Ahora en los tiempos de Noé, es un tiempo que realmente tiene una consideración que hagamos. Porque en primer lugar, en estas lecciones que queremos decir de la integridad de Noé, tenemos que conocer la condición que tenía el mundo. Qué condición tremenda tenía el mundo en aquel momento. Qué condición terrible tenía el mundo en aquel momento. Personas que eran totalmente injustas. No había justicia en aquel momento. Personas que eran incrédulas, no creían que vendría el juicio de Dios sobre el mundo. No creían que iba a venir el juicio de Dios sobre la tierra, porque ellos no sabían que era un arca, no sabían que era una lluvia, no sabían que era una tormenta, no sabían qué era la prueba que traía Dios, porque había una incredulidad en el mundo, había injusticia, había incredulidad, pero no solamente eso, sino que había inmoralidad. Dice el mismo Señor Jesucristo, en aquellos días, en los días de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento. Esto habla de la sexualidad que hubo en aquel momento, la inmoralidad que hubo en aquel momento. La gente era ignorante, la gente era incrédula, la gente era inmoral, la gente estaba lejos de Dios. Era la situación más grave, la más oscura que vivía el mundo. Y entonces dice Dios mandó un juicio que va a determinar la finalización de esa dispensación. Es decir, la condición que tenía el mundo y las burlas hacia Noé. Noé comenzó a hacer el arca. Dice que más o menos llevó 120 años realizar este trabajo. 120 años predicando. Dice, fue pregonero de justicia. Fue una persona íntegra. No cambió a pesar de la condición que vivía el mundo. Fue una persona que no cambió el mensaje de Dios por más de 120 años, a pesar de la presión, de la inmoralidad, de la injusticia, de la ignorancia, de la incredulidad del mundo. Sin embargo, Noé siguió siendo íntegro para con Dios, y por eso Dios salvó de aquel catástrofe a él y a toda su familia. Esta es la hora de salvar la familia.
Esta es la hora de predicarle a la familia. Esta es la hora donde tenemos que ser íntegros por la familia. La integridad salvará a la familia y la pondrá en un lugar donde vamos a sentir que Dios está obrando en todos nuestros corazones. Fíjese lo que dice de Noé. Noé fue un varón justo. La justicia de los hombres no era la justicia que tenía Noé. Noé fue un varón perfecto, que nos habla de la integridad. Perfecto no es nadie, perfecto en la idea que tenemos de nuestra lengua castellana, no hay perfección, pero sí la idea de lo que quiere decir la Biblia es que fue un hombre íntegro, un hombre que no tenía un doble discurso, un hombre que no tuvo un doble pensamiento ante la condición que tenía el mundo. Y hoy como nunca, el mundo nos presiona para que no seamos íntegros, para que la integridad no sea un tema fundamental en la iglesia de Jesucristo, pero como nunca hoy en la familia, en la iglesia, delante de Dios, como cristianos verdaderos, necesitamos la palabra integridad. En segundo lugar, no solamente la condición, sino que en segundo lugar tendríamos que hablar del carácter de la integridad. Porque el carácter de la integridad hace que una persona sea la misma, no haya cambios, no haya matices, no haya fisuras como un verdadero dique de contención de agua, donde comienza la fisura, se cae la pintura, se caen los ladrillos y comienza a aumentar el líquido que pasa y la presión y aumenta hasta que un momento el dique se derrumba por la presión que sufre con el agua. Ahora, Noé fue un hombre íntegro porque en segundo lugar su carácter estaba bendecido por la gracia de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios. Qué tema tremendo, porque por nosotros mismos, esta lucha interna que es la integridad, la lucha contra el pecado, la lucha contra la pornografía, la lucha contra los pecados escondidos, la lucha contra los malos pensamientos, esa lucha secreta que a veces perdemos, sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, no podríamos hacerla. Dice la Biblia, porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo que Dios nos hace. La gracia es la fuerza que Dios nos da. La gracia es todo lo que Dios es obrando a nuestro favor. Porque en primer lugar la gracia va al pasado y quita el rencor. La gracia va hacia el pasado y nos quita los malos pensamientos y las cargas y los complejos. La gracia está en el presente y puede reprogramar toda la vida. Nos reprograma la vida. Por eso no hay angustia, no hay ansiedad. Por eso el presente del creyente que vive la integridad sabe que Dios no nos va a abandonar. Sabe que Dios va a obrar, sabe que Dios nos va a salvar, sabe que Dios va a proveer los medios, sabe que Dios va a dar todo lo que necesitamos. Por eso es maravilloso poder vivir la gracia de Dios. En el pasado la gracia de Dios quita el rencor. En el presente la gracia de Dios reprograma nuestras vidas y en el futuro reconstruye todo lo que se ha caído. Por eso Noé en la integridad salvó su familia, salvó la naturaleza, salvó todo lo que Dios permitió por su integridad. En primer lugar, la condición era de depresión y sin embargo Noé fue íntegro. En segundo lugar, el carácter que manejó la vida de Noé fue la integridad y por la integridad Noé alcanzó gracia delante de Dios. Pero en tercer lugar, qué maravilloso la conducta que tuvo Noé. No solamente fue la condición del mundo, no fue solamente el carácter, lo interno,
la lucha interna que tuvo Noé, su corazón, sino que en tercer lugar fue la conducta. Dice la Biblia, la palabra de Dios, 6:22, y Noé hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue un hombre que llegó a un momento de su vida y recibió un llamado de Dios. Recibió un llamado para salvarse a él y salvar toda su familia, salvar la naturaleza que en ese momento Dios iba a permitir. Ser un hombre que la humanidad le iba a recordar porque Dios iba a cambiar una dispensación, una forma de comunicarse con otra forma de comunicarse. Un juicio iba a pasar, un juicio iba a dejar que el hombre pudiese ser sometido a una prueba. Y esa prueba iba a dejar a una familia entera salva. Ese pregonero de justicia, porque iba a tener una conducta íntegra. Y la conducta íntegra comienza haciéndole caso, obedeciendo a todo lo que Dios dice. Noé construyó un arca que tenía todas las medidas exactas, el largo, el ancho, el alto, cada lugar preparado, cada centímetro de ese lugar preparado. Y Noé no era un marino, Noé no era un experto, Noé no era un capitán de navío. Y sin embargo, Dios le dio toda la indicación, y así como está en la Biblia cada indicación, Noé pudo obedecer a Dios. Qué tremendo cuando le obedecemos a Dios, porque allí es cuando se muestra nuestra integridad en la práctica. Porque uno puede decir, bueno, Noé respondió a la condición de la presión que tenía la gente. Noé tenía un carácter de agradar a Dios y mostrar la gracia de Dios en él. Pero en tercer lugar mostró la conducta, y la conducta fue obedecer perfectamente cada centímetro de lo que Dios nos indicó. Qué hermoso que podamos en esta hora decirle, Señor, queremos tener toda la indicación bíblica, queremos tener toda la palabra de Dios en nuestro corazón para poder hacer de bendición a nuestras vidas. Noé, en primer lugar, mostró que la pureza del corazón en medio de un mundo de maldad es el primer paso para ser íntegro. La pureza en el corazón ante un mundo que lo presionaba. ¿Cuántos se habrán reído? ¿Cuántos se habrán burlado? ¿Cuántos habrán pensado qué es un arca? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es la tormenta? ¿Qué es lo que estás haciendo? 120 años casi, a los 600 años comenzó el diluvio de la vida de Noé y duró un año. Y la gente hasta ese momento se burló. Pero la pureza comienza a pesar de las presiones que tiene el mundo. En segundo lugar, la integridad es obedecer la voz de Dios. Integridad es obedecer la voz de Dios. Dios le dio a Noé la obra magnífica que era esta embarcación, el arca, que iba a ser el símbolo desde Génesis hasta que se termine la Biblia, el símbolo de la salvación del hombre. El arca la había construido siguiendo la palabra de Dios. El arca iba a ser el medio de la salvación para la humanidad. El arca tenía una sola puerta que no la cerró Noé, la cerró Dios. El arca no tenía timón, no podía manejarse, Dios la manejaba. El arca no tenía un plan de viaje, Dios lo tenía el plan, porque Dios era todo. Cuando en nuestras vidas Dios es todo, es fácil ser íntegro. La integridad necesita paciencia, aún en medio de la incertidumbre. Podremos estar en la tormenta más oscura, el mundo podrá estar en la tormenta más oscura,
El mundo podrá estar en la tormenta más adversa, la adversidad de la injusticia, de la inmoralidad, de la incredulidad, pero Dios es el que guía, Dios es el timón, Dios es la puerta, es la salvación, es la figura del Señor Jesucristo en la antigüedad. Por eso Noé fue íntegro para mostrar que la conducta es la manifestación práctica de que nuestro corazón es íntegro delante de la presencia de Dios. Pero fíjese, para terminar esta enseñanza, cómo no solamente la condición nos muestra la integridad, porque hay presión en la condición que tiene este mundo. No solamente el carácter, porque la lucha de la integridad es algo íntimo, está en el centro de nuestro corazón y allí muestra Dios su gracia. No está solamente en la conducta para que podamos tomar de cada enseñanza y cada pensamiento que Dios está obrando en nuestras vidas y Él es el que va a llevarnos hasta la verdadera meta, hasta el verdadero triunfo. Qué maravilloso cuando uno es íntegro delante de Dios, no tiene nada que esconder, no tiene nada que esconder. Qué hermoso cuando uno está libre delante de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo: si el Hijo os libertare. Tal vez hay cadenas, tal vez hay sogas, tal vez hay candados que nos impiden decir yo soy íntegro. Pero qué maravilloso cuando uno se presenta delante de Cristo, que es el arca. Allí hay un lugar de salvación. Allí había un lugar que Dios conducía. Allí había un lugar donde Dios había preparado. Y allí era un lugar donde Dios mostraba su justicia, porque la integridad nos lleva a obedecer a Dios. Pero finalmente, para terminar, cuando pasaron los días del diluvio, cuando Dios comenzó a enviar vientos para que las aguas se sequen, para que el arca pose sobre la tierra, cuando Noé comenzó a enviar los animales para que ya ellos queden en los lugares más secos y vean que ya se había secado la tierra. En el capítulo 8, en el versículo número 20, habla acerca de lo que una persona íntegra hace en medio de la tormenta. Dice así la Biblia: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. Cuando una persona es íntegra, porque no importa la condición, que haya depresión, porque el carácter está ligado a la gracia de Dios, la conducta está ligada a la obediencia. Finalmente la comunión es libre, es total, es completa. Y lo primero que hizo Noé al salir del arca, al pensar de que Dios había enviado el juicio a toda la tierra, al ver el resultado de lo que es la palabra y el juicio eterno que Dios tiene sobre la humanidad, Noé salió de ese lugar con toda su familia. ¡Qué maravilla es esto! Que toda la familia se salvó. Su esposa, sus hijos, sus nueras salieron del arca en aquel momento, y lo primero que hace una persona íntegra, a pesar de la prueba, a pesar de la presión, a pesar del dolor, edificó un altar donde pudo allí adorar para siempre a Dios. Cuando uno tiene integridad en el corazón, cuando uno dice: bueno, Señor, yo quiero ser íntegro, yo quiero tener una vida transparente, yo quiero tener una vida que esté en comunión plena con el Señor, uno necesita elevar el corazón para que en el corazón sea un altar permanente
para la gloria de Dios. Las familias necesitan altar, un altar familiar que honre a Dios, que podamos leer la Biblia, que podamos ser íntegros, porque la primera iglesia es la familia. En la familia se enseña a leer la Biblia, en la familia se enseña a orar, en la familia y el matrimonio se enseña a ofrendar. Por eso la palabra integridad es una palabra que está en toda la Biblia, porque si hay algo que Dios va a pedir de nosotros, en cualquier obra que hagamos, en cualquier pensamiento que tengamos, en cualquier misericordia que practiquemos, es la palabra integridad. Un encuentro con Dios es una producción original de Campamento Mixto El Encuentro. Para disfrutar de nuestro contenido, visítenos en nuestras plataformas sociales. Nos encuentra en Facebook y YouTube como Campamento Mixto El Encuentro. Estamos en Instagram como campa_mixto y en Twitter como @campamentoe. Recuerde que también nos puede escuchar en Spotify y iTunes como Un Encuentro con Dios. Gracias por apoyar este ministerio al servicio de nuestro Señor Jesucristo.